sabido, en estos días pasaron muchas cosas, muchísimas. Pero en esta columna elegimos una sola. Suena a poco, pero es el todo en el aquí y ahora. ¿Qué hay de esa imagen del cielo? No creo ser tan importante. Los oyentes conocerán en esta crónica un conjunto de ideas que brotan de ese recorte de la realidad, que nada, pero nada, tiene de objetivo. Es una mirada que responde a los intereses de su autor, que, encima, se proyectan desde el deseo tan válido como pretencioso de que aporten a la reflexión colectiva. Si el uso del lenguaje es la gran oportunidad que ofrece la radio, Ariel Torti hace el modesto intento de articular un puñado de palabras que hagan sentido. A él ya le hizo sentido la historia que sigue, por eso la cuenta en Radio Ciudad. Toda el agua hacia el mar. Luz, luz, luz. Soy un hombre. Me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile. La historia que sigue recordará a Salvador Allende, quien fuera hasta el 11 de septiembre de 1973 presidente de Chile. Salvador Allende murió resistiendo en el Palacio de la Moneda mientras los aviones bombardeaban el edificio y los tanques avanzaban por las calles de Santiago. El pasado martes se cumplieron 45 años del derrocamiento del gobierno democrático de la Unidad Popular en Chile, momento en que se inició la sangrienta y neoliberal dictadura conducida por Augusto Pinochet. La historia que sigue intentará remitirse a ese hecho histórico de nuestro hermano país, no solo por la posibilidad de pensarlo en su perspectiva temporal y en su vinculación con otros acontecimientos latinoamericanos, sino porque está, irremediablemente, asociado a cuestiones geopolíticas y económicas globales y al rumbo socioproductivo y económico de nuestro presente como argentinos. Los Chicago Boys, economistas liderados por Milton Friedman, quien supo decir: el mayor error fue concebir al Estado como el solucionador de todos los problemas, de creer que es posible administrar bien el dinero ajeno. Esa corriente fue la encargada de avanzar y desplazar el proyecto que encarnaba Allende de un estado de bienestar en el Chile de comienzos de los años 70. Aquello fue un cambio radical, fue el primer laboratorio del neoliberalismo en la región que acabó con la vía chilena al socialismo, como se le llamaba. Desde estas palabras se cree, por ejemplo, que en la Argentina de estos días la apertura indiscriminada de las importaciones y el proceso desindustrializador, el ajuste sobre los sectores medios y populares y la ola de despidos en el sector público y privado, el ahogamiento del sistema de educación pública con situaciones tan dolorosas y delicadísimas para nuestra institucionalidad como la tortura a la maestra de la escuela de Moreno, Corina de Bonis, el renunciamiento a nuestra soberanía económica entregándole la gobernanza de nuestro futuro al FMI, y así como las declaraciones de un asesor de Trump que esta semana le dijo a la cadena Fox News que nuestra única salida es diseñar una nueva convertibilidad para atar el peso al dólar, señalando incluso que la gente del Tesoro de Estados Unidos está metida en este tema. Todas estas cuestiones son coincidencias estructurales en materia económica y social con aquel tiempo chileno. Claro, a veces los proyectos de exclusión económica avanzan a fuerza de dictaduras, como este acontecimiento que recordamos
del derrocamiento del gobierno democrático de Allende o lo que fuera la dictadura que se inició en nuestro país el 24 de marzo de 1976, o a veces los proyectos de exclusión económica avanzan por la vía electoral como estos tiempos argentinos y chilenos. Allende había sido elegido en 1970 a través de un acuerdo político que llamaron Unidad Popular. Allende era médico y antes había sido senador, diputado y ministro de Salud. Las principales medidas de su gestión fueron la nacionalización del cobre, el impulso de una reforma agraria, el aumento de salario a los trabajadores y medidas de distribución de la riqueza de diferente tenor. El diario El Mercurio boicoteó al gobierno, construyendo el discurso de que Allende quebraba el orden democrático. Hubo acciones de sabotaje, desabastecimiento. Se vivieron, previo al golpe, intensos procesos que desgastaron al gobierno. Una de las medidas más desestabilizadoras fue la encabezada por la agrupación de camioneros que en octubre de 1972 decidió iniciar un lockout paralizando el transporte y la economía. O el tanquetazo del 29 de junio, aquella sublevación militar que fue resistida por el general Prats, que lo mismo se vio obligado a renunciar y que fue reemplazado por Augusto Pinochet, militar de carrera que era considerado hasta ese entonces apolítico y fiel al sistema democrático. Varios lockouts desabastecieron el país. Un intento de reforma de la Constitución impulsada por Allende no tuvo cabida y esa derrota política fue tal vez el impulso final para los golpistas. Es necesario recordar que hubo apoyo explícito de los Estados Unidos por directivas expresas del presidente Nixon y del secretario de Estado Henry C. Kissinger. Esto fue reconocido por Edward Corrie, embajador de Estados Unidos en aquel entonces, cuando se desclasificaron documentos. El Estado Nacional de Santiago fue considerado uno de los campos de concentración más grandes del continente. Allí perdió la vida 5 días después del golpe el cantautor Víctor Jara. Pero lleguemos hasta aquí con este trazo grueso que intenta caracterizar aquel tiempo, aquel Chile, aquellas relaciones de poder que terminaron con la democracia y la búsqueda de un país más justo y equitativo. En esta radio se nos hace imprescindible darle la palabra a nuestro amigo y compañero Yuri Pino Lobos, que nació en la comuna de Barrancas, en Santiago de Chile, casi 10 años antes de que Salvador Allende muriera en el poder y corriera, sin pausa, al corazón de quienes abrigamos el sueño de una patria grande. Ese martes 11 de septiembre amanecía gris y nublado en Santiago de Chile. Presagio de los tiempos tormentosos que venían para la vida de los santiaguinos. Mi abuela, Juana Osorio, encargada de cocina en un consultorio de salud pública, era la primera en salir de la casa cierto temprano para cumplir sus labores. Pero esta jornada gris de septiembre vendría cargada de trágicas sorpresas, ¿cierto?, para la capital chilena. Yo estaba a punto de saltar de la cama para desayunar y revisar mi bolso de cuero con mis útiles escolares. Cuando sentí la puerta de entrada, era mi abuela que volvía, ¿cierto?, a las 7:45 y me decía que no me levantara porque estaba complicado el tema en Santiago de Chile. Yo ya tenía, digamos, ese presentimiento que algo feo iba a pasar en la capital. Y yo tenía presente en ese momento la partida de mi padre, Santiago Pino, ¿cierto?, con solo 32 años, pleno de vida, y en mi retina veo en el portal de mi casa, y lo tengo en el recuerdo y en la memoria, a mi madre, ¿cierto?, Sonia Lobos, y la diputada en ese momento, Laura Allende Gosen, que, bueno, lloraban la muerte de mi padre, y suenan todavía las palabras de la diputada: hicimos todo lo que pudimos, compañera, no pudimos salvarlo. La respiración compungida de mi madre cuando tuvo la difícil misión de comunicarme que mi progenitor no volvería más. Tu padre ha muerto, hijo. Esos sonidos a veces revelan, en el caso de la respiración, los estados de ánimo, tal cual lo hacían las ondas sonoras esa mañana en la radio en Santiago de Chile.
Les habla el presidente de la República desde el Palacio de la Moneda. Después de escuchar ese discurso, el primer sentimiento fue la tristeza, ¿cierto? Recordar el progreso logrado en poco tiempo, la impotencia de no poder hacer nada en una juventud, ¿cierto? Niñez. Luego se precipita el miedo, sentir que mi madre en menos de un año se quedaba sola, viuda, y ahora solitaria en su casa, con mi hermana con apenas 4 años. Pensaba en las horas difíciles que vendrían. ¿Cómo tendría que enfrentar la vida sin la ayuda social de un gobierno popular? Ni mi beca del Estado para estudiar en un colegio primario particular, donde eso todo se perdería. Perdí a mis amigos que se iban al exilio. Perdí mis referentes, Pablo Neruda, Víctor Jara. La música, el arte, el sueño de una vida mejor. Y al final de esta noche larga y oscura, perdí también mi país natal. También tuve que salir al éxodo, como cualquier familia de chilenos en ese momento. Hoy, después de 45 años, mantengo viva la memoria y sigo escuchando los ecos de ese día nublado y triste para la patria grande. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Viva Chile, viva el pueblo, viva los trabajadores. Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral y castigará la felonía, la cobardía y la traición. Santiago de Chile, 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende Gócez, presidente electo de la República de Chile. Con conciencia muy definida, como parte de la clase trabajadora. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Somos el invierno 2018 que soñabas. Se derrite todo con el calor de la radio. Invierno 2018. Radio Ciudad 98.3. Pensamos en radio y la reinventamos.